El libro y Ujú. un poco los motivos, ¿no? Que llevan a escribir, bueno, a escribir, a A montar montar ese libro, sí. el libro y la repercusión que creéis que puede tener o que ha tenido, etcétera. ¿Cómo veis eso? O Bueno, sea, ¿Mm? sí, bueno, os iba a decir que si queréis lo presentamos nosotros el libro y claro, pues, contamos un poquito, pero Vale, bueno, como que vale, sí, sí. profundicéis y vosotros y montamos tal. nosotros. Que, bueno, las dos sois coautoras, junto a dos autores palestinos, que esto, Sí, que es lo que me sí. contaste la otra vez, que me fascinó, me pareció increíble. Y mucha gente que colabora. Y mucha gente que ha colaborado, ya me imagino, Traduciendo detrás. ahí. Sí. Que, pues, del libro Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba. Ujú. Y que, bueno, básicamente os movéis durante la época entre el 1889 bueno, el 48, ¿no? Eso es. Y bueno, pues ya si queréis explicar un poco, pues eso, lo que decía Carlos, o sea, por qué hacer el libro, cuál es el objetivo, ¿no? El mensaje que queríais transmitir. Ujú. Y sobre todo también un poco, a nivel también informativo, contar lo que es la Nakba, ¿no? Porque, claro, Sí, nosotros sí, los sí, cuatro aquí sí. lo conocemos, ¿no? Pero Que había hay gente que a lo algún... mejor no le queda muy atrás en todo este trayecto Sí. histórico del conflicto ¿Y y por qué demás. está más bien tapada? Claro, O sea, y aparte que del realmente, tiempo. realmente es, claro, es un hecho importante, ¿no? Y que marca una línea en todo, Claro, ¿no? Marca claro, una línea en claro. todo Como un y es antes un y un hecho después. fundamental. Y como tú bien decías, Teresa, es algo que por, a lo mejor por lejano o por tal no se Ujú. tiene toda la información suficiente, ¿no? Claro, y no Entonces, solamente la cuestión de la náhuatl, también, pues, no sé, qué son las intifadas, que las has comentado antes y demás, un poco sobre todo para que la gente que tal vez Ujú. no esté demasiado enterada Ujú. de qué va todo esto, sí, pues que pueda entender no solo de qué va el libro, sino cuál es el trasfondo que hay detrás claro. Ujú. de todo ¿Qué hay de esto. contexto, ¿no? En todo eso. Porque del libro yo creo que es muy claro que lo teníamos todos los que hemos colaborado en ese libro, no solo Sandra y yo, sino toda la gente que luego ha ayudado también traduciendo, era desmontar el gran bulo o la gran mentira que da inicio a la colonización de Palestina y al drama de Palestina, que es un eslogan que todos conocemos porque es eficacísimo, que es lo de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese es un eslogan del siglo XIX y es el modo en el que el movimiento sionista justificaba su proyecto de crear un Estado judío en Palestina. Porque como si aquello era una tierra vacía, y Palestina nunca fue una tierra vacía a lo largo de la historia, nunca lo fue. Y de hecho, pues en los años 20 era una sociedad que no se diferenciaba mucho de otras de la cuenca del Mediterráneo, pues de la española de esos años, de la griega, campesina, pero también clases medias, y una sociedad en vías de desarrollo, para entendernos así. Entonces creo que el objetivo del libro fue desde el primer momento mostrar aquella Palestina que existió. Y yo creo que la idea surgió en una cena en casa, ¿no? Ujú. Que estábamos con otros Mm. amigos también de algún modo vinculados al tema palestino. Y yo dije, porque yo tengo algunas de las familias que conozco en Palestina, había visto en su casa las fotos de los abuelos y los enmarcadas o de mis abuelos también. Y, y yo dije, joder, mira que sería bonito poder recopilar todas las fotos de álbumes familiares o muchas que mostrasen cómo era aquello. Mm. Yo lo dije como quien lanza un brindis al sol, o sea, es con la idea de que eso era dificilísimo. Y Sandra, que como el fotógrafa se quedó con la copla, yo creo que como a las 2 semanas o así, me llama por teléfono, se había puesto en contacto con una amiga palestina que vive en Madrid, Suhaila, Ujú. y a través de eso ya había establecido contacto con el historiador de Haifa, que colabora en el libro, con bueno, que él se dedicaba a, Johnny Mansur, se dedicaba durante años, se ha estado dedicando a recopilar fotos y testimonios orales de sus vecinos, de sus familiares, de cómo era Palestina antes de la Nakba. La Nakba es lo que ocurre desde finales del 47, durante todo el 48 y parte del 40, que es la expulsión de la población palestina por parte, primero de milicias, eran milicias armadas, Grupos terroristas, sí, directamente. sí, hicieron una campaña terrorista atroz contra los británicos, cuando los británicos cambiaron de actitud y aceptaron las reclamaciones palestinas, estoy hablando del año 39. Mm. Ahí empieza enseguida una campaña de actos de terrorismo, pero la expulsión de la población palestina empieza a partir del 47, final del 47, después de que Naciones Unidas
que está recién creada, ha aprobado una resolución. Los británicos se han ido porque ven que no pueden controlar aquello, y Naciones Unidas aprueba una resolución de partición de Palestina, es decir, partir. En castellano suena fatal, pero es que como se llama así, Sí. partición, sería división de Palestina en dos, en un Estado judío y un Estado árabe. Esa resolución es del 29 de noviembre de 1947, y el problema que tiene la resolución es que sí, Naciones Unidas legaliza esa idea, pero en ese momento todavía la población judía de Palestina no llegaba Claro, a no una era tan tercera grande. parte, y en el territorio que les asignaba para el Estado judío todavía no eran mayoría, había todavía más árabes, había 270 pueblos, localidades árabes totalmente, y sobre todo no tenían la propiedad de la tierra. O sea, tenían solo un 6% de propiedad de la tierra, el resto era propiedad árabe. Y eso es lo que lleva inmediatamente, yo creo que ya de un modo sistemático, a que a la semana siguiente, en diciembre del 47, empiezan las operaciones para expulsar a la población palestina de sus tierras, especialmente de la zona que iba a ser el futuro Estado de Israel, pero luego la amplían también. Eso es la Nakba. Todas las matanzas, operaciones militares que culminan con la expulsión de 2/3 de la población palestina entonces. En el 49 eran ya cerca de 1 millón de refugiados. El libro lo que muestra es cómo era Palestina antes de eso, antes de esa expulsión, y qué tipo de sociedad era. Y en eso, claro, la fuerza de la fotografía es indudable, porque Fundamental, ves claro. una de las cosas que nos ha pasado cuando lo hemos presentado por muchos sitios, ¿verdad? Es que la gente se sorprende mucho, porque dice, si son igual que nosotros, y podía ser mi álbum Claro, claro. familiar. Eh, porque había Mucho un, mediterráneos también. claro, se y parece luego mucho. pues hay mucha fotografía de clases urbanas y los clases medias. Y claro, la clase media urbana pues era muy parecida, porque había también una tradición muy cosmopolita, Mm. y una cosa que eso lo explicarás tú mejor, la tradición fotográfica que había allí, Sí. que eso nos ¿Verdad? sorprendió y la encontramos al buscar fotos. Sí, resulta que había llegado a finales del 19 un fotógrafo armenio a Jerusalén, y él empezó bueno, pues se instaló allí y empezó a hacer fotografías y a enseñar fotografía, de tal forma que se creó una escuela. Y entonces venían gentes a estudiar fotografía de los otros territorios de alrededor, Egipto, lo que es ahora Siria, Líbano, Jordania, a estudiar fotografía en Jerusalén, con lo cual había una calidad de, de fotografía, de fotógrafos y fotógrafas también, Eso es mujeres, muy interesante. impresionante allí en Jerusalén, con lo cual claro, yo hice todo el tema de buscar esos archivos fotográficos, y bueno, es impresionante las fotos tan maravillosas de tanta calidad. Había muchas publicaciones también, sorprende en un territorio tan pequeño la cantidad de periódicos y revistas que había en aquel entonces, es decir, que había un nivel cultural De muy hecho, alto y había muy buenos claro. profesionales. Pero ¿cómo conseguisteis, o sea, toda la documentación? O sea, Sí. ¿cómo fue conseguir toda esa información que al final es que es, ya digo, es casi invisible, o sea, es que ni se Claro, conoce? bueno, la historia se conoce muy bien. Otra cosa es que ha Sí, estado Ya, muy oculta, muy, está muy todo documentado, además. manipulada. Sí, sí, es quien quiera enterarse, ahí vamos, Lo puede hacer. está a lo su puede hacer, ¿no? disposición, Sí. claro, claro. La cuestión de los archivos fotográficos fue un poco más complicada al comienzo, porque eh, estábamos buscando eso, álbumes familiares, ¿no? Entonces yo, pues primero me puse en contacto con todos los amigos, tenemos muchos amigos y amigas palestinas aquí, pues la comunidad palestina es amplia y tal, y a todos les pedía fotografías de sus casas, de sus abuelos, de sus padres, de sus madres y demás, y entonces nada, nadie tenía fotos. Claro, ¿Qué? claro. O sea, ¿qué pasa con vosotros? Nadie tiene fotos, y tus hermanas que viven en Jordania o en Canadá, nadie tiene fotos. No, y claro, nadie tenía fotos porque eran refugiados. Le Son salió con lo refugiados. puesto. Es Han gente estado que huyendo. salió, claro, con lo opuesto a salvar la vida y cuatro cositas. Entonces, yo de repente veía, digo, este proyecto va a ser imposible, ¿no? De llevar a cabo.
Y ahí fue cuando eso, a través de Yo, esta amiga, eso es, y donde este historiador de Haifa fue sí, básico. claro, porque él, Johnny Mansour, es un profesor ahí en Haifa, él había recopilado esos álbumes familiares. También es cierto que él vive en Haifa, Haifa, el norte de lo que es ahora Israel, Sí, ahí permaneció más, mucha población Mm. palestina, no fue tan sí, ahí no salvajemente pudieron hacer la expulsada. expulsión del mismo modo, porque ese era básicamente Cristiana, y no, sí, y territorio que la resolución de Naciones Unidas asignaba al Estado árabe. Solo claro, conquistaron, Claro. pero claro, no hicieron una limpieza étnica tan tan, brutal como claro, en otras tan, partes de tan de Palestina. asesinatos. Entonces, Ahí quedó más ahí gente. quedó más gente y que pudieron permanecer o en sus casas o cerca o pudieron salvar más cosas. Y entonces ahí fue cuando se ofreció ese archivo Mm. que tiene él. Espectacular, viajamos allí, Teresa y yo, estuvimos varios días escaneando y conociendo la historia detrás de cada una de las fotos. Llegaban más familias con Eso era muy bonito, fotos, porque cuando sí, venía el una sobre familia que que se se le ponía un caía, sobrecito así, y la foto, que pues se bueno, caía. llena con manchas y así. Rotas muchísimas y tal, fue un trabajo muy bonito. Claro, efectivamente, detrás de cada una de esas Sí, fotos hay una historia tremenda claro. y las historias de las familias palestinas son tremendas. Claro, lo que es luego también la labor de contacto Sí, con Claro, aquellas claro. personas, ¿no? O sea, con claro, aquellas claro. familias. Entonces, bueno, Sí. pues eso fue el núcleo y es el núcleo realmente Del libro. del libro, porque además son las fotografías que no habían sido publicadas previamente y demás. Entonces, a la vuelta, buscando, claro, eso se quedaba muy limitado, se quedaba en la parte En una norte de Palestina, más clases medias, clases Claro. no había, medias, urbanas. Entonces, faltaba la Palestina rural, claro, sí. faltaba mucho territorio y mucho tipo de gente. Entonces fue cuando buscando mucho en internet, encontré un archivo de la biblioteca del Congreso americano que compró una colección, la Mason Collection, que previamente había sido recolectada por La American Colony. El Colony de Jerusalén. Es un hotel ahora precioso, maravilloso. Y entonces ahí tiene un archivo, bueno, que es una joya, son más de 20.000 imágenes, muchas en cristal, pues estamos hablando de Claro. los principios de la fotografía, o en negativos grandes, y bueno, pues ahí estuve yo, porque es un archivo que se va digitalizando poco a poco y no está muy bien ordenado. Entonces ahí estuve yo semanas y semanas buceando. Es de libre acceso, y ahí estuve buscando y un poco por temas y demás, y descargando esas fotos que ponían en contexto todo eso, Ujú. esas fotos de álbumes familiares que habíamos Mm. traído. Y habéis mencionado a Johnny Mansour, que, Sí, bueno, es que Sí, más allá de que participa en el libro, es nuestro que amigo. tiene, es claro, que fue de una generosidad que enorme. tiene hasta Y un texto y realmente todo. es el que nos Sí. empujó, Sí, porque de primeras, cuando envió esa primera foto, que es la de portada, De la edición española, sí, 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 es que eso yo es. le escribí, me dio el contacto esta amiga, le escribí, le conté el proyecto, no le conocíamos para nada, y enseguida me contestó que sí, que Mm. tenía material, que colaboraba con nosotras, ha sido de una generosidad Sí, espectacular, y mandó una primera fotografía maravillosa, ¡guau!, preciosa, que es la La de portada de la portada de la, edición la de la portada del edición en libro. español. en español, que son un grupo de mujeres trabajadoras del Departamento de De Aduanas aduanas, de Haifa del año 42, y ahí están judías, cristianas y musulmanas musulmanas. trabajando juntas Sí. en una sociedad perfectamente organizada y que convivían. Todas con el cabello descubierto, Sí, todas Claro. con vestidas, estaban, en este caso, todas a la vestidos. occidental, o Sí, sea, Sí, 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 sí. totalmente otro mundo, modernas. era otro mundo. Parece una foto de nuestras Sí, abuelas. otro mundo. Totalmente. La época del Imperio Otomano era conocida por ser una época relativamente abierta Sí, sí, desde sí, el sí. mundo árabe Sí, hacia el resto Sí, de... no, y luego hay diferencias en el mundo árabe entre Arabia Saudí y Palestina. Claro. Las diferencias son Nada que como, ver. pues dice Sicilia y Claro. Estocolmo, claro. claro. En eso. Esa foto, lo que voy a contar, esa Ah, foto de portada, la del grupo de mujeres, nosotros este libro lo hemos presentado durante 2 años, hemos hecho bolos por toda España, ¿eh? Mm. Y Por todos también y lados. parte del y extranjero. parte del Parte del extranjero, extranjero. Portugal y también en Fantástico. Palestina. Bueno, el caso Vale. es que
una presentación que fue en Granada y no sé por qué tú no Porque podías estaba venir, trabajando y no tenías algo, podía. sí. Sí. Bueno, fue en Granada y entonces fui yo a la presentación, siempre enseñábamos algunas de las fotos y eso y el libro. Y entonces cuando termina se me acerca un chico y me dice, esa es mi abuela. La Ostras, foto de ostras. portada. Ostras. Sí. Y, y esa foto la he visto yo en casa de mi abuela en Amán, bueno, desde pequeño. Y claro, era la foto de esta del grupo de mujeres y su abuela todavía vivía, debía tener ya 90 y muchos, casi 100 años, vivía en Amán. Y entonces él ya no, sus padres viven en Ramallah y cuando fuimos a presentar el libro a Ramallah, claro, fueron los padres de Chicomar a verlo. Y Y fue, lloraban. claro, bueno, llorar y terminamos llorando todos, Todo el claro. mundo. Claro, Sí, 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 sí. sí. Pero fíjate, de repente en Granada, no sé qué, que te venga un chico y esa es mi bonito, ¿no? abuela. Y Pues bueno, yo tengo una anécdota que tú todavía no la sabes. He estado en Lisboa la semana pasada Sí. y entonces, bueno, unas jornadas en un sitio, eran como 3 o 4 días de cosas de Palestina y estuve dando una charla. Entonces viene una chica palestina guapísima, pues la verdad es que es gente tan guapa y venía con el Palestina y portugués, vive en Portugal. Venía con la edición española del libro y me dice, oye Sandra, te quiero hacer una pregunta. Me dice, mira, es que esta fotografía, y entonces hay una fotografía que es de un guardia urbano. sí, 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 que está Sí, desde los guardias de la porra, llamábamos sí, cuando yo era niña, aquí en sí, Madrid. dirigiendo el tráfico o Dirigiendo, así, que ¿no? llevaban una especie de casquito blanco, Y, igualito, sí. y me dice, y trae una fotocopia de un pasaporte de un palestino que era su abuelo. Ay, no me digas Y igual. dice, es que es mi abuelo, es que es mi abuelo. Qué fuerte. Dios. Y Qué bueno, fuerte. en la edición española no se ve tan bien porque el papel es de peor calidad Es que más la barato, inglesa, pero he vuelto, al volver le dije, bueno, cuando vuelva te mando la fotografía original para que la veas bien. Y me dijo, el otro día me escribió y me dice, es mi abuelo, es mi abuelo. Lo confirmó, ¿no? Lo confirmó. Es que es impresionante, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, Es- sí. tan emocionante, Mm. claro. Hay que tener en cuenta que Palestina es un territorio muy Es pequeño, Ya, claro, muy sí, sí, sí. pequeño. Sí, sí, sí. Entonces, Pero bueno, es que este también tipo para de eso, cosas. este proyecto también vale como eso, ¿no? Que al Claro, final es un sí. trabajo de memoria histórica, Sí, Pero porque- es fíjate que, fascinante porque... claro, cuando lo presentamos en Ramallah, en esa presentación tan, esto, además del centro Rafat, lo presentamos, bueno, fue una bueno, fue maravilla. bien, sí. Em, había gente joven, había chicos y chicas palestinas y Que no sabían que, por ejemplo, una de las fotos es de la estación de tren de Jerusalén. sí. Y entonces no sabían que había habido Digo, una la estación. línea ferroviaria que unía Jerusalén, bueno, primero el Cairo con Jerusalén y Y luego luego con Damasco. Damasco. Hombre, el No lo Imperio Otomano sabía. tenía sus propias líneas férreas. Claro, Ah, pero claro. destruyeron. Y no lo Claro. Eso fue de las primeras cosas que destruyeron los sionistas. No sabían, por ejemplo, hay otras fotos del aeropuerto de Gaza de los años 20. Ujú. Wow. Claro, Sí. entonces, claro, No, las fotos de sí, del hospital de Verón, esas son son maravillosas. impresionantes Un hospital que estoy convencida que en Sí. España no había hospitales así. de ese En una tipo. ciudad que no era la capital, o Mm. sea, en Hebrón, que era Que una ciudad así. un hospital con todas las especialidades, con 6 quirófanos, bueno, un cuadro Ujú. médico Hombre, de hecho, impresionante. gran parte de la medicina occidental. Bueno, pero viene así. Viene de Hombre, siempre los África. médicos árabes, Claro. aquí está lleno de médicos Claro. árabes, Sí, muchísimos. La muchísimos. mayoría de los palestinos que vinieron aquí, la mayoría, no todos, Sí, estudiaron medicina, sí. sí, Mm. Sí, sí, está muy en su. sí. Sí. Es que son fotos tan simples, ¿no? Que parecen Sí. aparentemente, pero es que son tan descriptivas, o sea, que al Pues, final es por el ejemplo, objetivo. las de las excursiones Ah, a Tiberíades y eso, que Guau, es un a grupo de Jordán, amigos de Jordán. excursión. O a mí siempre me han gustado las de los equipos de fútbol. Son fantásticas. Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque, claro, lo que te demuestran, pues que había una sociedad, ¿eh? Claro. O sea, que es una mentira. Existía como normalidad. Existía normalidad. Claro, y una sociedad que estaba, bueno, con las había ricos, pobres, comerciantes, hombres de negocios, poetas, de Musulmanes, todo, claro. cristianos, Sí, Como es a una mí- sociedad judíos. Sí, sí. compleja siempre y con. Sí, a mí hay dos cosas. Primero, hay una foto que me fascinó, que cuando la descubrí en ese archivo de la Biblioteca del Congreso Americano, llamé rápidamente a Teresa porque le dije, Sí. es que no sabes lo que he descubierto. Entonces, es una foto en una pequeña aldea cerca Sí. de Hebrón, que debía Al ser Hul. muy pequeña, a Al Hul. Entonces, era una foto de un cine de verano.
por Toma la ya, noche. Wow. Entonces, Esos que se y- están y- poniendo ahora de moda aquí en sí, Madrid. pero allí Eso, en claro, los años, fíjate. estamos Fíjate hablando dónde de existía. los Años años 20. 20. 20, sí. Los años 20, es Imaginaros, increíble. imaginaos qué Mm. nivel de sociedad. Y no solo eso, sino que además estaba proyectándose la película en una de las paredes exteriores de la mezquita. Imaginaros. Joder. Esa fue de las que más me fascinó. Pídelo Y tú aquí en otra, España, en una iglesia, ¿sabes? A Sí, veces sí, claro, totalmente, imagínate, totalmente. Hemos imagínate. significado. Y además veías eso, que había ido todo el pueblo, Y estaba gente de alrededores. Y otra de las cosas que yo, que no conocía también la historia de Palestina, como Teresa la podía conocer, me sorprendió y me llamó muchísimo la atención, fue que enterarme que había habido una huelga general en Ujú. los años 30, 30, el 36. 36, una huelga general en toda Palestina, de norte a sur, de este a oeste, en todos los sectores durante 6 meses. Es decir, no, para mantener semejante Claro, huelga claro. general, todo Claro. el mundo. Tienes que tener una cantidad de recursos. No, no, y Y de sobre cohesión todo, social. sobre todo Cohesión una social, sociedad sí, sí. organizada, cohesionada, unida. Quiero decir, eso demuestra que Sí. ahí había una sociedad muy organizada y muy compactada. O sea, Mm. que Claro, es que esa denota huelga muy bien eso. dio lugar fue el inicio de lo que se conoce como la Gran Revuelta Palestina. Fue la primera intifada contra los británicos. En ese momento era pidiendo a los británicos que no siguiesen apoyando la colonización y empieza con esa huelga y luego continúa en disturbios y enfrentamientos con el ejército británico y eso, la represión fue durísima y duró como la Guerra Civil Española hasta el 39. Y en el 39 los británicos se dan cuenta de que lo que están haciendo tienen que echar marcha atrás. Y les desborda. Eso Ya, es. ya. Claro, y entonces acceden a determinadas reclamaciones de la población palestina. La más importante es que en el plazo de 10 años habría un referéndum de autodeterminación en Palestina. ¿Y eso qué significaba? Todavía la población judía no había alcanzado el 30%. Mm. Pues que el proyecto sionista se iba al garete. Y ahí es donde empieza lo que tú has mencionado antes, la campaña de atentados que llevaban a cabo algunas de las organizaciones, el Irgun, contra los británicos y contra los árabes, pero contra los británicos, y que culmina con la voladura del Hotel King David, que era la sede de la administración británica. Murieron 91 empleados. Durante mucho tiempo fue el atentado más letal. Y ahí es donde ya Gran Bretaña dice, con esto no podemos, y se larga. Claro. Se larga, dice que deja el tema en manos, acaban de crear Naciones Unidas. Deja ahí lo que se llama conflicto, que desde el principio del programa quería matizar esto, Sí. Sí, que al final es una ocupación. Conflicto es realmente una Sí. ocupación. sí. Y un hecho colonial, Mm. con otros componentes, pero básicamente Es un Ese poco como. En el fondo es bastante triste, sobre todo cuando conoces la historia que hay detrás Sí. Totalmente. de los inicios de una civilización que podía ser como la nuestra exactamente, perfectamente una gente que podía vivir. y que de repente vienen de fuera Y les Eso es. echan, y les matan, les echan. destrozan, les quitan destrozan la toda la vida, sí. civilización, o sea, incluso, o sea, va más allá del mero hecho de un conflicto o de una invasión, es que destrozan tus vías férreas, destrozan Eso es. hospitales, te dejan Hogares. sin la gente Mm. más preparada en el país, o sea, literalmente te obligan a destrozar todo lo que había. Claro. Claro, es que esa Es- es la cuestión sionista, es destrozar todo lo que había antes, porque su historia es que esa tierra se la ha regalado Dios y es suya, y el resto que han vivido durante siglos son gente Que pasaba por allí. sí, que pasaba por allí, que no tienen derecho a esa tierra. Sí. Entonces la cuestión es lo que están haciendo ahora en Gaza, es destrozar todo, destruir, eliminar, que no quede ni rastro, es reescribir la Escribir la historia. historia. Sí. Me gustaría preguntaros también por por los otros dos autores del libro, ¿no? Ajá. Por- Bishara por- Hadad y Exacto. Mansur. Habla de Y- Bishara, que Yo hablo de Bishara, que es, y tú de nos Mansur, nos habéis contado un poco también toda esta Sí, labor que sí, hizo, que sí, es amigo sí. vuestro también, pero sí. pero bueno, también que con sus textos, ¿no? Que también tienen textos en el libro y... No te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, esto ya... se podéis hasta comer, o sea que no os preocupéis. No, y eso, un poco los textos que hay en el libro también, Sí, o sí, sea... sí. O sea, ¿cómo ha sido esa relación con ellos? O sea, ¿cómo ha sido llevar a cabo un trabajo así con ellos? Que también, claro, ellos
pues Sí. es una autoridad en sí mismo, claro, ellos conocen más, Ujú. o sea, conocen de cerca eso, ¿no? Mm. Los textos básicamente están pensados para explicar lo que estaba pasando en esa época a la que corresponden las fotos y luego también el texto de Sandra y el de Mansur, el tuyo está más relacionado el valor de la fotografía y el de Mansur como historiador. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de esta colaboración? Pues yo conozco a Bishara Hader, es un intelectual palestino que es de Jenin, de la zona de Jenin, y le conozco desde hace años. Y él llevaba el departamento de estudios árabes en la Universidad de Lovaina. Ahora ya está jubilado, es un profesor emérito de la universidad, pero es una eminencia y tiene un montón de libros escritos sobre el tema. Su hermano fue embajador en Bruselas, me parece, en Bruselas o en París, no me acuerdo, y lo mató en Mossad en los años 70, así. Entonces es una personalidad del mundo académico, intelectual, y yo en cuanto le escribí, eso enseguida se puso en marcha. Mansur, que lo cuente ella, porque Sí. Mansur ha sido fundamental. Pero quiero también mencionar el prólogo del libro, Mm. es una joya. Sí. Y está escrita por Pedro Martínez Montávez, que ha sido el gran arabista español de la Universidad Autónoma, y yo diría que uno de los grandes europeos, así. Se murió hace 2 años con la pandemia. Y ha escrito un prólogo maravilloso. Y a Pedro yo le conocía mucho, tú le conociste a raíz de eso, Sí. y era un ser excepcional también. Además, Pedro Martínez Montávez, vamos, se entusiasmó en cuanto Sí, le es comentamos que- el proyecto. Que y le para llevabas, nosotros- tú le las llevabas fotos. una muestra de las fotos que iban a salir. Claro, eso. y claro que alguien así se entusiasme y diga qué proyecto, que seguir para adelante fue un empujón importante, ¿no? Y bueno, sí, la verdad, la cuestión de Mansur y de Bishara Hader era importante que hubiesen autores palestinos. Sí, Podían ser mujeres también, pero como ya éramos 2 mujeres, pues bueno, dos hombres, es importante, como el que el libro también está en castellano o la versión en inglesa y en árabe, Sí, que porque está en 3 tenía, idiomas, ¿no? es sí, bilingüe. tenía que ser en árabe también. Entonces nos parecía importante, porque en principio también pensamos algún autor, o hay un historiador que admiramos muchísimo y ha abierto muchísimo los ojos, israelí, Ilan Pape, Sí. que es bueno, uno de los mayores activistas pro-palestinos y ha sacado a la luz muchísimas cosas del sionismo de Es que eso es Israel. importante también, ¿eh? Y No, no, Es claro. importantísimo. judíos que están No, en no, no, contra Uno de de los eso. hay- últimos libros se llama La limpieza étnica en de- Palestina. sí, Él sí. lo- Es Más uno- clarividente no título es puede ser. clarísimo, Es ya. uno de los Y historiadores es más una- respetados en el mundo. Entonces pensamos en él, pero realmente nos parecía más justo que fuese palestino, ¿no? Sabiendo que hay Entonces, mucho palestino también Claro, que ha muy estudiado el buenos. tema y muy buenos. y entonces eso, ella se puso en contacto con Bishara Hader y bueno, y yo lo de Mansur me parecía además que, ya os digo, es que es vital el Su archivo aportación, sí. para este libro suyo y ha sido tan generoso y nos parecía, vamos, que él tenía, además es un gran intelectual, que tenía que escribir uno de los capítulos del libro, porque siendo un libro de fotografías, pero no solo fotografías, todo eso había que ponerlo en que la gente Entendiese esa de época, qué sí. estábamos hablando con esas fotografías, qué estaba pasando y qué ha pasado, ¿no?